profe? Bien, bien. Veo que recién terminan con gracia. Bueno, podemos Sí, profe. recomenzarlo el martes pasado. Por favor, chicos, vayan a diagrama hierro carbono metestable, la filmina 13. ¿Está? Hola. Sí, profe, ahí estábamos abriendo el archivo. Ah, bien, bien. Ahí donde habíamos dejado la clase anterior. Hasta la clase anterior hemos estado hablando de lo que sucedía en el diagrama metastable, toda la parte derecha del diagrama incluía el punto eutéctico C y correspondía desde el 2.14 en adelante, correspondía a la zona de las fundiciones. Hoy vamos a comenzar a ver la parte izquierda, de 2.14 a la izquierda. Les pido que lo vean al diagrama y se recuerden algunas cositas. Tenemos allá arriba el punto A, HN, que es un triángulo. Ese triángulo nos está diciendo que esa área que encierra el triángulo pertenece a una solución sólida que generalmente se denomina delta. Como ustedes se recordarán, es la primera solución sólida que aparece cuando uno enfría la aleación desde el líquido, y sus características cristalográficas es de BCC. Después tenemos una segunda zona, estamos hablando de soluciones sólidas, ¿no? Estamos identificando soluciones sólidas, recordando. Una zona, digamos, delimitada por la letra N, J, E, S, G, N, que es otra área de solución sólida. Característica cristalográfica es FCC y se denomina coloquialmente austenita. Tiene su punto máximo de solubilidad según esta gráfica de 2.14. Ya he dicho otras veces que depende de los autores, a veces aparecen en el 2, en el 1.7, o sea que varía en función de cómo se ha logrado experimentalmente, empíricamente, la gráfica. Y finalmente, para terminar con el tema de soluciones sólidas, tenemos un símil triángulo acá abajo, allá abajo, desde 911 hacia abajo, bien pegadito a la línea de las ordenadas, que sería el punto G, el punto P, y se pierde por debajo de 600 grados porque es asintótica a la línea de las ordenadas hasta temperatura ambiente y aún más bajo todavía. Esa zona delimitada por esas, digamos, esas líneas, se representa la solución sólida alfa, que también recibe el nombre de ferrita. Después todas las otras partes, todas las otras zonas
que podemos identificar son bifásicas, o bifásicas líquido-sólido o sólido-sólido, y en cierta forma nos están hablando de, digamos que sería todo el universo de lo que es de las aleaciones de hierro-carbono que se denominan aceros. Bien, comencemos a leer algo en la filmina 14. Análisis por parte del diagrama hierro-carbono, o sea, nos hemos venido de la derecha a la izquierda. Y si volvemos nuevamente a la filmina 13, vamos a encontrar allá abajo, a los 727 grados, un punto, el que representa una transformación isotérmica y que se denomina transformación eutectoide, donde a una misma temperatura la austenita se transforma en ferrita y cementita. La mezcla de ferrita-cementita para esa proporción, esa concentración de 0,8% de carbono, también es conocida como perlita. Volvamos al 14. Leo y comentamos. Una aleación de carbono en hierro con 0,8% de carbono tiene una composición eutectoide. Por encima de 727 grados, la aleación es solución sólida austenita. El cambio o transformación eutectoide ocurre cuando la temperatura desciende hasta 727 grados centígrados. En el diagrama metastable sucede a esa temperatura. ¿Está bien? O sea, y el diagrama, recuerden ustedes que el diagrama metastable, si bien no es totalmente estable, pero también se construye a lo largo de mucho tiempo. Después vamos a ver que suceden cosas, si nosotros en vez de extraer calor a velocidades bajas, aumentamos la velocidad de extracción de calor, entonces tendremos otras cosas y quizás nos vayamos por debajo de 727 grados, pero ya lo vamos a conversar eso. A esa temperatura, la solución sólida austenita se transforma en dos sólidos. Se transforma en la solución sólida ferrita, alfa, y en una mezcla sólida cementita que tiene una proporción de hierro-carbono, hierro-3-carbono, que ya lo hemos visto ya. La curva de enfriamiento en el tiempo es similar a la de una sustancia pura, o sea que transcurre, esa transformación transcurre a una temperatura constante, pero existe lógicamente redistribución de átomos. Esa redistribución de átomos da como resultado una microestructura característica. Si analizamos cuál es el resultado de esa transformación, inferimos que una vez que la austenita se convierte en ferrita y cementita, la ferrita tiene muy poco carbono en su estructura. Recuerden ustedes dónde termina prácticamente ese triángulo inferior izquierdo. Y por otro lado, la cementita tiene mucho carbono, porque tiene, si ustedes hacen la cuenta, tienen 6,67% de carbono en su estructura. Partiendo, lógicamente, de austenita, que toda la austenita, la solución sólida austenita, tiene 0,8% de carbono. Entonces, cuando existe la transformación, ¿qué es lo que sucede? Hay parte del carbono de ese que está conformando la austenita en su transformación, migra
desde lo que empieza a aparecer como ferrita y migra hacia lo que va a aparecer como cementita, que va a tener mucho carbono. ¿Está bien? O sea que llega un momento en el cual uno va a tener, la ferrita va a tener carencia de carbono y la cementita va a tener exceso de carbono. ¿Está bien? En conjunto, la cantidad de carbono no varía, o sea, es 0,8%. Esa distribución de átomos da una microestructura característica denominada eutectoide, o coloquialmente conocida como perlita. La perlita es similar a la ledeburita que habíamos visto días pasados. También es una estructura laminar o conformada de placas alternadas de ferrita y cementita. Las laminillas provenientes de un cambio eutectoide son mucho más finas que las provenientes de un cambio eutéctico que habíamos visto de la ledeburita. ¿Por qué? Porque este cambio eutectoide sucede a 900 y algo de grados. O sea, a una temperatura bastante más baja que los 1400 y pico grados que sucedía el cambio en la zona de fundición, la zona del 4.3. Al suceder el proceso de transformación a una temperatura más baja, debemos pensar acertadamente que los átomos que se mueven, que se deben mover para redistribuirse, se mueven bastante más lento que en el caso anterior. O sea, la difusión, la velocidad de difusión es menor, dado que todo transcurre a una temperatura menor. O sea, las laminillas, entonces, al tener menor velocidad de difusión, el camino que van a recorrer para ubicarse en su nueva posición, digamos, a los átomos ya redistribuidos, va a dar como resultado que laminillas alternadas de ferrita y cementita sean más finas que en el caso anterior. Las laminillas provenientes de un cambio eutectoide son mucho más finas que las provenientes de un cambio eutéctico por la dificultad adicional de difusión de átomos que provienen de un sólido, no de un líquido, que aparte también eso es verdad. La otra, la eutectoide, la eutéctica, recuerden ustedes que era líquido que se convertía en dos sólidos. Acá es un sólido que es austenita que se convierte en dos sólidos que es ferrita y cementita. O sea que ambas cosas colaboran, la menor temperatura a la cual se trabaja y el hecho de que pase de sólido a sólido, colaboran para que la velocidad de fusión sea bastante más baja. Y con eso se logra también una estructura de láminas alternadas más finas porque no viajan tanto los átomos que se tienen que reubicar. Pasemos a la otra filmina. Ahí hay una gráfica, hay una fotografía, dice microestructura perlítica, o sea, de perlita, de un acero eutectoide, o sea, 0,8% de carbono, mostrando láminas alternadas de ferrita, fase clara, y cementita, fase oscura. Observen ustedes que esas líneas, o sea, eso que trasunta la fotografía, les indica a ustedes también que hay diversidad de, generalmente, o sea, si bien son prácticamente paralelas las láminas, pero tienen por ahí divergencias, ¿está bien? O sea que eso en función de la naturaleza del sólido. O sea, no se llega a la perfección
en la transformación no se llega a de lograr la perfección de que fueran totalmente paralelas. Son paralelas o inclusive hay unas que son un poco más gruesas en algún punto de la laminilla y un poco más finas después. O sea que depende cómo se han ido recomodando los átomos allí. Observen ustedes, lo pueden observar bien, y después pasamos a la 16. En la 16 es, digamos, es similar a lo que queremos sacar como enseñanza. Fíjense ustedes lo blanco, las laminillas blancas, que también, o sea, que no son totalmente de un mismo espesor, son las correspondientes, podemos denominar la ferrita, y las cementitas son las grises oscuras. O sea, eso que ahí está dibujado quiere significar quiere asemejarse a un grano de perlita. O sea, con láminas alternadas de ferrita y cementita. Profe, una pregunta. Sí. En los aceros de Damasco y lo que se denota, el patrón que se hace en el acero es justamente esto, la ferrita y la cementita. Sí. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la pregunta? Eso, lo que se denota en los aceros de Damasco es justamente la ferrita y la cementita alternada en el acero. Sí, o sea, no se observa a simple vista, ¿está bien? O sea, acuérdense, lo tenemos que ver al microscopio, evidentemente, pero la disposición de ferrita y cementita conformando perlitas, o sea, colones de perlita, hace a las diferentes características de los aceros. El acero de Damasco, para, digamos, puntualizar el acero de Damasco es más complejo aún. Lo que se puede ver, seguramente ustedes habrán visto que el acero de Damasco se utilizaba en la antigüedad mucho para fabricar armas como espadas. La espada del acero de Damasco en realidad está conformada de muchas láminas soldadas de diversa manera, o sea, soldadas una al lado de otra generalmente por golpe, por alguna mecanización específica, de presión entre lámina y lámina, se suelda, o sea, soldaban en ese momento, soldaban láminas que tenían diferentes características de aceros, pero que en conjunto se lograba un objeto que tenía inmejorables propiedades respecto a las láminas originarias, digamos, ¿está bien? O sea que esa sinergia que se formaba se aparecía en unir láminas por soldadura, soldadura por golpe, ¿no? Lograban aceros de altísima calidad y de larga vida, o sea, flexibles, que no fuesen quebradizos, etcétera, etcétera. Ahora, cada una de esas láminas unidas del acero de Damasco, evidentemente, si fuésemos al microscopio, veríamos esto que están viendo ahora. O sea, piensen que esto, ustedes tienen, no lo pueden ver directamente macroscópicamente hablando, ¿está bien? O sea, hay que ir al microscopio para verlo, en última instancia. La fotografía anterior es una fotografía en la cual, como aparece al microscopio,
las láminas alternadas. ¿Está bien? O sea que son cosas diferentes. O sea, cómo se construía el acero de Damasco es una cosa. Ahora, cómo estaba adentro ese acero dependía de cómo se hubiera sido fabricado. Y probablemente, si nosotros hiciésemos un corte transversal a por ejemplo, a una espada, veríamos diferentes partes, que son las partes soldadas, con diferentes características y diferentes propiedades. ¿Está bien? O sea que no hay que confundir lo que ustedes están viendo ahora respecto a un objeto ya finalizado, en última instancia. O sea, el objeto finalizado tenía mecanizaciones posteriores a partir del acero, de diversos aceros, que los juntaban, lo unían y lograban lo que lograban en la calidad inherente a tener una mejor arma. Bien, creo que ha sido, no sé si he respondido lo que me estaban preguntando. Sí, profe. Tengan en cuenta que esto es microscópicamente hablando, ¿está bien? O sea, que no estamos en lo macroscópico todavía, sino en lo microscópico. Lo microscópico hace a lo macroscópico también, pero evidentemente puede haber, dentro de un objeto, puede haber zonas en las cuales esto aparezca como nosotros lo estamos viendo ahora, y hay otras zonas aledañas que aparecen un poco diferentes. Acuérdense ustedes que el acero es una aleación. Entonces la aleación tiene ferrita, tiene cementita, y a veces hay zonas en las cuales son mezclas. Y ustedes van a ver de que no hay una uniformidad de cantidad de ferrita y cementita en un dado volumen. Quiere decir que también ahí hay que hablar de volúmenes, digamos, promedio, porque en realidad si ustedes le sacaran un bocado a la parte de abajo de este dibujo de ferrita, observarían a este dibujo de perlita, observarían que la lámina de ferrita es bastante más ancha que la lámina de cementita. En otro punto puede haber más cementita que ferrita, ¿está bien? Ahora, en conjunto, tienen una determinada cantidad de ferrita y una cantidad, pero ya en promedio, una determinada cantidad de cementita que da las propiedades macro en última instancia. Bien, continuemos. Ahora, la perlita, la transformación perlítica, transcurre solamente para aquella austenita que tenga 0.8% de carbono. Da el acero eutectoide o perlita. Ahora, si nosotros tenemos en la austenita, tenemos una proporción de carbono menor que 0.8% de carbono, 0.8% de carbono, estaremos en presencia de un acero que se denomina hipoeutectoide. Entre 0 y 0.8 están los aceros hipoeutectoides. En 0.8 precisamente está el acero eutectoide, y después entre 0.8 y 2.14, que es lo máximo que da en este caso que del ejemplo nuestro, sería un acero hipereutectoide, similar al tratamiento que hemos visto en el tema de fundición, ¿no? Acá son hipoeutectoide y hipereutectoides. Las aleaciones, aleaciones con menos de 0.8% de carbono, generalmente yo le he puesto ahí 0.77 porque hay muchos autores que el 0.8, en vez de ser 0.8 es 0.77 de carbono, son aleaciones hipoeutectoides. El microconstituyente primario de proeutectoide es la ferrita. Esto ya lo vamos a ver por qué. A los 727 grados será ferrita proeutectoide más la mezcla eutectoide o perlita constituido por ferrita y cementita.
relean esas dos frases. El microconstituyente primario o proeutectoide es la ferrita. A los 727 grados centígrados será ferrita proeutectoide más la mezcla eutectoide o perlita constituida por ferrita y cementita. Una vez que lo relean, traten de recordarlo un poco, volvamos al diagrama hierro-carbono metastable de la filmina 13. Ubíquense en la zona de austenita, por ejemplo, tomen ustedes la línea vertical 0,5% de carbono. Y ubíquense a 1000 grados centígrados, por ejemplo, que hay una intersección ahí de temperatura versus concentración. Ahí van a tener una austenita, solución sólida, que responde a las características de un acero de bajo carbono hipoeutectoide, porque está por debajo de 0,8% de carbono, la cantidad de carbono. Y empiecen a bajar, empecemos de 1000 grados, empecemos a extraer calor a la austenita, que es solución sólida. Empezamos a extraerle calor, estamos en estado sólido, va a ir bajando la temperatura. Llegamos a 900 grados primero, después llegamos a 800 grados y, por ejemplo, a 790 grados aproximadamente, nos topamos con una línea curva, que es la línea limitada por GS. Esa línea es el lugar geométrico donde comienza la transformación para el 0,5% de carbono, comienza la transformación de austenita en perlita. ¿Cómo, profe, puedes repetir? Comienza la transformación de austenita. Comienza la transformación de austenita y que nos va a derivar en la perlita que vamos a conseguir al final. O sea, ¿cómo es la transformación? Cuando llegamos a esa temperatura, van a aparecer dentro de la contextura, de la estructura sólida de la austenita, van a empezar a aparecer algunos gérmenes, generalmente en la zona entre 2 granos de austenita, que van a tener poquísimo carbono. O sea, son gérmenes de alfa. ¿Cómo lo pueden ver ahí ustedes? Van a trazar una línea horizontal, y van a cortar a la línea donde aparece la zona alfa. Entonces vamos a tener mucha austenita y unos gérmenes de alfa. Alfa, ya habíamos dicho que se llama ferrita. O sea, esa ferrita, obtenida a 790 grados, está por arriba de los 727 grados. Todavía no llegamos a los 727 grados en nuestro enfriamiento, y se denomina ferrita proeutectoide. Generalmente, esa ferrita proeutectoide empieza a aparecer entre un grano y otro grano de austenita. La característica que tiene es que es una solución sólida también, pero con poco carbono. O sea que en la difusión es una zona en la cual hay carencia de carbono, mientras que las zonas de
austenita, aún todavía en transformación, van a ir aumentando su cantidad de carbono que probablemente después sea cementita en algún momento. Si bajamos más la temperatura allí, va a seguir apareciendo, creciendo la ferrita proeutectoide. Ferrita proeutectoide. Hasta que en nuestro enfriamiento lleguemos a 727 grados. En 727 grados vamos a tener ferrita proeutectoide y austenita, que va a estar, lo que resta de la austenita, va a ir cambiándose a ferrita, o va a estar cambiándose a ferrita, a otro tipo de ferrita y cementita. O sea que ahí que vamos a tener una coexistencia de ferrita proeutectoide y perlita, siendo que la perlita también tiene ferrita y tiene cementita. Bueno, eso después lo vamos a ver probablemente, porque yo le he hecho unos dibujitos, creo, después. Pero en realidad es lo que pasa. Si volvemos acá a la, creo que la 17, a ver. Bien, a la 17. Dice, el microconstituyente primario proeutectoide de la ferrita, o sea, que la que se forma al principio. Y a los 727 grados será ferrita proeutectoide, que ya está formado, más la mezcla eutectoide o perlita constituida por ferrita a su vez y cementita. O sea que en realidad nosotros vamos a tener si lo pudiésemos ver al microscopio, vamos a tener una ferrita que va a estar escindida, o sea, separada, se va a poder visualizar separada de una zona en la cual hay un conjunto de laminillas que se llama colonia de perlita, una serie de laminillas alternadas de perlita y cementita. De ferrita y cementita, que es la perlita, en última instancia. ¿Está bien? O sea que vamos a tener siempre, prácticamente vamos a estar viendo tres fases sería. Una fase compleja de 2 y una fase anterior que sería la de la ferrita proeutectoide. Bien, ya vamos a volver sobre eso. Veamos lo siguiente. ¿Qué pasa para una aleación hipereutectoide? Volvamos al 13, a la 13. En realidad también pueden irse a la 18. El siguiente veo que también ahí yo lo he repetido al diagrama. Vayamos ahí en 18 o el 13, lo mismo. El diagrama es el mismo. Observen ustedes que para un acero con una cantidad mayor de 0,8% de carbono, ubíquense, por ejemplo, en 1,5% de carbono y a 1100 grados. Hay una intersección allí. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos austenita con esa concentración de 1,5% de carbono. Ahora, si extraemos calor de allí, extraemos calor y empieza a bajar por la vertical, la temperatura, vamos a llegar primero a 1000 grados, después vamos a llegar a, por ejemplo, 960 grados, 970 grados, y vamos a encontrar otra línea, que es la línea SE, que es la línea en la cual aparecen gérmenes
preludiando lógicamente la transformación que vamos a tener después, gérmenes dentro de la austenita, no ya de ferrita, sino de cementita, porque si ustedes trazan una línea horizontal, vamos a llegar hasta el 6.67, vamos a tener por un lado austenita y por otro lado vamos a tener en una zona bifásica, vamos a tener cementita. Esa cementita que empieza a aparecer también parecido a cómo aparece la ferrita proeutectoide, se denomina cementita proeutectoide también, porque está por encima, aparece por encima de 727 grados centígrados. Ahora, es cementita. O sea que lo que está apareciendo allí, los gérmenes, son gérmenes muy duros, donde se ha confluido mucho carbono para formar la cementita ahora. Esa cementita proeutectoide va a ir variando su cantidad, siempre en los bordes de grano, de austenita, mientras vamos bajando la temperatura hasta los 727 grados. O sea que va a ser también una mezcla, vamos a tener granos de austenita y en el borde de grano van a empezar a aparecer cementita, o sea, va a ser duro los bordes de grano. Hasta llegar a la temperatura de 727 grados. Al llegar a la temperatura de 727 grados, lo que resta de austenita se va a transformar en ferrita y cementita. También podemos hablar que se va a transformar en perlita y cementita. ¿Está bien? Porque o lo toman allá, lo toman en sus extremos, como hablamos el otro día, que es ferrita y cementita, o los segmentos se achican, perlita y cementita. ¿Está bien? Bueno, a todo esto me recuerdo que, por lo menos, yo lo que he visto, no hay ninguno que me haya escrito un mail sobre lo que pasó en la clase anterior. Por lo menos yo no lo he visto al mail. Esta noche lo voy a revisar de vuelta para ver si se me ha pasado alguno, pero no respondo porque evidentemente no me llegó ninguno respecto a eso. Profe, Sí. yo no le mandé el mail, pero acá lo tengo, el cálculo que nos pidió. Sí. Y bueno, efectivamente sí nos da, como decía usted, nos iba a dar Da igual. el mismo porcentaje, no importa El que el lo haya segmento, hecho, para el mismo punto, da lo mismo. claro. El que lo haya hecho, digamos, el análisis que ha hecho usted ahí y que ha sacado en conclusión que es lo mismo, un cálculo que otro, pero en realidad uno es uno un poco más complejo que otro, ¿cierto? Pero al final es lo mismo. También acá pasa exactamente lo mismo. Usted puede tomar el segmento que va desde la ferrita hasta la cementita, o de la perlita hasta la cementita, siempre considerando que la perlita es una mezcla de ferrita y cementita. Entonces las cantidades que uno puede sacar son exactamente igual. ¿Está bien? O sea que por eso es importante la labor en la casa, porque ahí es cuando uno comprueba, en última instancia, si lo que se ha estado hablando ha estado bien dicho, bien, digamos, bien encaminado, comprueba de que realmente hay una correlación geométrica entre una comparativa y la otra. Entonces, la metodología que hay que seguir acá, para saber cuánto tenemos de perlita, cuánto tenemos de ferrita, cuánto tenemos de cementita, cuánto es proeutectoide, etcétera, etcétera, también pasa por lo mismo, ¿no? Y fíjense que conceptualmente, si yo tengo mucha ferrita en un acero, vamos a tener muchos puntos en el acero,
en el volumen del acero, que van a ser muy blandos, porque va a tener poco carbono. Y por otro lado, vamos a tener otras partes que van a ser muy duras. Cómo se ubican esas partes duras y blandas nos darán las características finales del acero que tengamos en consecuencia. ¿Está bien? O sea que pueden ser aceros que tiendan a fragilizarse o aceros que sean muy maleables o dúctiles. Si lo que comanda la operatoria es la zona ferrítica o la zona cementicia, en última instancia. Bien, o sea que volviendo acá al 17, leemos aleaciones desde 0,8% hasta el 2% de carbono. También pueden ustedes leer 2,14, ¿no? Como acá. Son aleaciones hipereutectoides. El microconstituyente primario proeutectoide es cementita, en este caso, anteriormente era ferrita, ¿se acuerdan ustedes? Y a los 727 grados centígrados será cementita más la mezcla eutectoide o perlita constituida por ferrita y cementita. Es un juego de palabras, pero en última instancia, cuando ustedes lo leen 2 o 3 veces, se dan cuenta que realmente es lo que responde a lo que hemos estado hablando, en última instancia. O sea que hay que tomar con cariño el tratar de comprender cuando uno dice ferrita, cementita, cuando dice una mezcla, etcétera, etcétera. ¿Está bien? O sea, la mezcla eutectoide o perlita, etcétera. Bien, avancemos. Filmina 18. Y acá vamos a hacer una especie de resumen de aleaciones hipo e hipereutectoides. Cuando venimos enfriando una aleación hipoeutectoide, primero tenemos solo austenita, es un resumen, ¿no? Seguimos trayendo calor, aparece ferrita que constituye una matriz ferrítica, porque se ubica en los bordes de los granos. ¿Está bien? Entonces, como una matriz que está aprisionando al grano, en última instancia de austenita. Y la ferrita esa se denomina proeutectoide, porque es una ferrita que aparece antes que se llegue a temperatura eutectóide. Tercero, en tercer paso, la austenita restante se transforma en perlita. En los hipereutectoides, primero tenemos solo austenita. En segundo término, con la extracción de calor, aparece cementita proeutectoide, que constituye una matriz de cementita, que es una matriz mucho más dura que la matriz que podíamos conseguir hace rato de ferrita, con lo cual nuestros objetos construidos de esta forma, o sea, de aceros por encima de 0,8% de carbono, seguramente no serán muy dúctiles ni maleables. O sea, la mecanización va a sufrir un poco ahí. Y tercero, la austenita restante se transforma en perlita. Las estructuras finales contienen 2 fases. En el primer caso, perlita en una matriz ferrítica. En el segundo caso, perlita en una matriz de cementita. En el primer caso, el acero es resistente debido a la perlita endurecida por dispersión, las laminillas. Y al mismo tiempo, dúctil debido a la ferrita primaria que forma la matriz continua. Porque siempre, acuérdense que se forma en los bordes de grano. En el segundo caso, el acero es frágil, a causa que la matriz continua está constituida de cementita. En ese caso, se suele mejorar la prestación del acero modificando su microestructura mediante un tratamiento térmico posterior. O sea, cuando con el ingeniero Gracia vean tratamientos térmicos, generalmente se utilizan algunos tratamientos térmicos para morigerar
alguna fragilidad que quede inicial. O sea, achicar quizás sus valores de resistencia en pos de lograr un objeto que sea más manejable, más mecanizable por el operador. ¿Está bien? Bueno, pasemos. Volvemos al diagrama de hierro-carbono, metastable 21, y acá les he transcripto yo, les he dibujado qué sucede, fíjense ustedes, qué sucede cuando uno va bajando en la zona hipoeutectoide. Piensen ustedes que lo que ustedes están viendo en este momento es una zona, la parte superior derecha, es la zona de austenita, del gráfico, idealizado, ¿cierto? O sea, con líneas ahora, no con curvas. Está la línea que cruza diagonalmente, sería la línea donde comienza a transformarse el austenita en ferrita, que está a la izquierda de ustedes, bien a la izquierda, y esa ferrita se ubica, si ustedes comparan ambos dibujos, se ubica en los contornos de los granos de austenita. O sea que en el contorno del grano aparecen zonas, generalmente son continuas, constituidas por ferrita. Bien, espero que este sea aclarador de, digamos, esta filmina, este dibujo, aclare un poco si por ahí ustedes han tenido algún problema de comprensión de lo que hemos visto anteriormente. Esto que aparece ahí como mucho más, el trazo mucho más grueso, está constituido de ferrita proeutectoide, porque no llegamos todavía a los 727 grados, estamos bajando. Vayamos al 22. En el 22, la parte de arriba, el dibujo de arriba donde dice alfa más gamma, que sería ferrita más austenita, la ferrita ya está segregada, la ferrita proeutectoide, llega a la temperatura de 727 grados. Fíjense ustedes que ahí yo marco que hay un puntito arriba de una línea que se llama A1. Vamos a tener eso, y cuando pasemos, eso es a temperatura de 727 grados. Cuando pasemos hacia abajo, la austenita, que allá arriba es blanca, se va a transformar en ferrita y cementita. Por eso que son líneas paralelas, lo que se dibuja abajo. Vamos a tener granos que eran ex austenita y que ahora forman perlita, y los contornos del grano generalmente es ferrita proeutectoide. Con la cementita pasa exactamente lo mismo. Consideremos nosotros el dibujo de arriba, de la izquierda arriba, como austenita. Cuando baja la temperatura, llegamos a empezar a formarse en los bordes de grano cementita. O sea, vamos a tener austenita y cementita. Si vamos al siguiente, 24, cuando pase esos 727 grados, vamos a tener este borde de grano conformado por cementita proeutectoide, y
la austenita restante se transforma a esa temperatura en perlita, o sea, en la conjunción o en la mezcla de cementita y ferrita. Bien, espero que hayan sido, digamos, estos dibujos les aporten claridad. Si ustedes analizan el 25, va a pasar, es exactamente lo mismo. O sea que analícenlo ustedes tranquilamente en su casa. Es un dibujo hecho mucho mejor que el que he dibujado yo, pero en realidad se está hablando de lo mismo, ¿está bien? O sea, aparición, nucleación y aparición de ferrita protectoide, y después finalmente perlita, que es a la izquierda. A la derecha y en el medio, allá arriba, hacia abajo, es lo que sucede para una, digamos, una concentración de carbono de 0,8, o sea, sería el eutectoide, en última instancia. Se los dejo para que ustedes lo vayan viendo. Total, es prácticamente lo mismo, y analícenlo desde el punto de vista que lo hemos visto hasta este momento. Efecto de un contenido creciente de carbono sobre propiedades mecánicas. Generalmente ya hemos visto muchas veces que en la medida que le pongamos más carbono a la relación hierro-carbono, va a aumentar la dureza, hacia la derecha, aumenta la dureza, aumenta el límite elástico, aumenta la fragilidad y también aumenta la templabilidad, o sea, de poder templarlo. Disminuye, hacia la derecha, la ductilidad, la maleabilidad, la forjabilidad, o sea, la trabajabilidad sería, la soldabilidad sería para soldarlo, la maquinabilidad y la tenacidad. Porque nos estamos dirigiendo hacia la zona de fundición. ¿Está bien? O sea que realmente los aceros parten de 0% de carbono hasta el 2.14% de carbono y se van endureciendo cada vez más en la medida que vayamos hacia la derecha. Al endurecerse más, son más resistentes, pero son más frágiles en última instancia. Lógicamente eso se ve todavía aumentado aún más cuando entramos ya en la zona de fundición propiamente dicha. Bien. Acá en este momento, en el punto 27, vamos a hacer un pequeño descanso, les propongo, y vamos a hacer un pequeño resumen, o sea, un pequeño descanso de 2 o 3 minutos, y comenzamos con el resumen de la transformación eutectoide, y después seguimos hablando sobre algunas líneas críticas. En 2 o 3 minutos los hablo de vuelta, ¿ok? Bueno, profe, gracias. Bueno, profe.